Reciban mis saludos en este día. Voy a compartir extractos del libro Nosotras que hemos curado tanto, publicado el 8 de diciembre del 2022 en la editorial de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Vivíamos en Búncura, a orillas de un estero del Río Verde, y el invierno venía cargado. Apenas amaneció, miré el río y estaba repuntado. Entonces los orishás hablaron por mi boca y le rogaron a mi madre que visitemos a la abuela que vivía en lo alto del monte. La tempestad no paró, arrasó con todo. Cuando volvimos, Búncura había desaparecido. Ese fue mi primer aguaje. Luego vinieron muchos más. Es la voz de Irma Bautista. En cambio, Ramona y Yajaira dicen: vivimos entre el mar Pacífico y la ruta del Espóndilus. Por acá las mujeres somos muy duras, aguantamos los dolores de parto hasta el final. Así que no queda tiempo para llegar al hospital y entonces toca ayudar en el parto. Lo más lindo es ver al niño nacer, verle cuando ya respira y darle masajes para que se reanime. Y las otras mujeres de la casa hacen hervir agua y otras preparan el chocolate caliente para que tome la parturienta después del parto y se recupere. Dar a luz gasta mucho a la mujer. Beatriz Córdoba, desde la eternidad, nos cuenta. Era 1947. Los postulantes al examen de admisión para odontología y medicina éramos 600 jóvenes, varones y yo. Temerosa me quedé en la última fila, pero uno de los docentes me pidió que pase adelante a la primera fila. Ese corredor con bancas a cada lado se me hizo largo y eterno. Al principio tenía terror, creo que me temblaban los tobillos, pero a medida que avanzaba me llenaba de orgullo y decisión, y caminé sin detenerme ante las miradas incrédulas de todos y las burlas que no faltaron. En los exámenes no se firmaba con el nombre, sino con un seudónimo. Un docente me dice que me ponga un seudónimo femenino para identificarme y ayudarme. En ese momento le pedí a la Virgen Dolorosa que me ilumine y decidí llamarme Platón. Un joven que escuchó la sugerencia firmó como Flor de Lis y fue reprobado. Platón obviamente aprobó el examen. Ahora escuchamos a la psicóloga Mercedes Isabel Cordero Castillo. Mi relación con la Pontificia Universidad Católica empezó en 1966 y nunca ha terminado. Empecé como estudiante, luego fui docente, decana de la Facultad de Psicología y nuevamente estudiante en la virtualidad de la pandemia. Extraño sus paredes, sus torres, la antigua casa esquinera del Centro de Psicología Aplicada y tantas caras de docentes y alumnos que fueron mi familia a lo largo de los años. Tengo una sensación indebida de propiedad con la universidad. Es mi lugar propio. Mercedes Isabel Cordero Castillo fue la última directora de la Escuela de Psicología y la primera decana de la Facultad de Psicología, y lo fue por 3 periodos consecutivos. La doctora Miriam Cabezas Murgueitio nos refiere: en el año 1985 gané la jefatura del servicio de pediatría del Hospital Vaca Ortiz. Era la primera mujer en ese cargo. La firmeza para hacerlo bien la aprendí de mi madre. Ella fue directora de la escuela Sucre. Yo era tranquila pero muy firme. Un recuerdo imborrable: el pedido de Javier, un niño con una enfermedad en estadio terminal. Quiero humitas de loja, me pedía. Y busqué en todo Quito esas humitas y se las llevé. Sin embargo, el niño las probó con ansiedad y lastimosamente no encontró el sabor que buscaba. Entonces me pidió viajar a Loja a probar las humitas. Yo sentía que ese era el anhelo final de Javier.
Claro que autoricé ese permiso, pese a las miradas incrédulas de algunos colegas. Como al mes regresaron los padres del niño, solos, sin Javier. Antes de morir había pedido que me traigan a mí un paquete de humitas lojanas. Era 1963. La joven Rosa Romero ingresa a la Facultad de Medicina y luego estudia en el primer posgrado de pediatría. Con el tiempo, al terminar, llegó a ser coordinadora del posgrado de pediatría de la Universidad Central del Ecuador. Nunca me desvinculé de la universidad y en los años últimos fui coordinadora del área de vinculación con la comunidad. Así llegamos a los sitios más alejados de la provincia y del país. Recuerdo a los estudiantes cargando sus mochilas y visitando sitios muy distantes, a veces trepados en camionetas o en canoas o a caballo, para llevar adelante un proyecto o una investigación. Hay que seguir soñando y perseverar una y otra vez para hacer realidad los sueños. Ese es mi lema. Esta es otra historia. La gente del pueblo decía, ¿cómo va a ser posible que don Victoriano y la señora Clarita vendan las tierras para mandar a estudiar a las hijas mujeres? Nos cuenta la doctora Rita Bedoya. Ya graduada de médica, busca una medicina humanista. Así que nos fuimos con mi esposo a México, al posgrado de medicina familiar. Me gradué como la mejor estudiante de la especialidad. Nos ofrecieron trabajo para quedarnos ahí mismo, pero yo sentía que tenía que volver. Sentía que era una planta que no se podía trasplantar. Cuando volvió al Ecuador, inició el posgrado de medicina familiar en el país y ahora somos miles. Desde Guayaquil, la doctora Dolores Cufó nos relata: mi abuelo nació en China y luego de una larga travesía en barco llegó a Manabí. En 1979, apenas graduada como médico, ya trabajaba en el Instituto Nacional de Higiene Izquieta Pérez y logró viajar a Argentina para entrenarse en el laboratorio de tuberculosis. En Ecuador, la tuberculosis galopaba y los laboratoristas no sabían nada del bacilo. Provincia por provincia fui a enseñar lo que había aprendido. Para ello escribí el primer manual para el diagnóstico microbiológico de tuberculosis. El bacilo diezma las vidas de la pobreza. Y viene otra historia. Desde Ambato llegó a Quito en 1961 Rosa Santamaría Acurio. Vino a estudiar enfermería y después, durante 12 años, fue presidenta de la Federación Nacional de Enfermeras. En 1996, junto con las compañeras de todo el país, tuvimos que hacer un paro nacional que fue conocido como carnavalazo por la coincidencia de las fechas. Nuestra lucha quería lograr que quienes trabajamos en veladas nocturnas, en fines de semana y días de descanso obligatorio, tengamos una carga de 34 horas a la semana. Fue una lucha muy dura, con mucha represión. El gobierno pensó que sin las enfermeras los servicios de salud seguirían funcionando sin problema, pero al final se dieron cuenta que las enfermeras nos encargamos del cuidado directo de los pacientes y somos la mente, el corazón y las manos de los hospitales durante las 24 horas del día. En Cotacachi nació Luz Marina y asistió a una escuela privada donde habían pocas niñas indígenas vestidas con sus anacos y sus hualcas. En las fotos quedaban lindas a los lados de las abanderadas mestizas. Pero Luz Marina sabía lo que quería, y un día ella fue la abanderada gracias a su excelencia académica. Eran tiempos difíciles, dice Luz Marina Vega. Un día en el bus, una joven mestiza le exigía a una anciana indígena que se levante y le ceda el asiento. Con toda mi convicción y en quichua le dije a la anciana: no se levante de ese lugar. Ese es su sitio. Era la primera vez que me atrevía a levantar la voz para defender los derechos indígenas. Esa fue la primera vez.
y sigo en la misma tarea día tras día como mujer indígena y como médica. Asiri Milairia es el nombre de su nieta y significa sonrisa de rebeldía. Ojalá las nuevas generaciones sigan siendo rebeldes con aquello que no es correcto. Hay que ser felices, pero en rebeldía. La doctora Miriam Alicia Betancur Estrella nos cuenta: es verdad, fui la primera mujer médica en operar cesáreas y atender en salas de parto en el Hospital Carlos Andrade Marín. En mi primera guardia no había un espacio para residentes mujeres, así que tuvieron que armarla para mi segunda guardia. Así empecé y cada año avanzaba, de interna rotativa 1, AR2, AR3, AR4, hasta llegar a AR10. Al completar 10 años de turnos y guardias, decidí sacar mi especialidad. Era 1987. Mi tesis habla de la atención de partos y cesáreas a 5.000 mujeres, pero hoy ya he perdido la cuenta. Dicen que el nombre de la persona marca de alguna manera a quien lo lleva. Heréndira era una princesa indígena michoacana que vio desembarcar a los españoles. Todos tenían miedo de esos seres aparentemente indivisibles entre hombre y caballo, pero ella se dio cuenta que el caballo era un animal distinto y que podía convertirse en amigo. Un día se trepó en uno y llegó hasta los pueblos lejanos dando aviso de lo que pasaba y alertando a la gente para que huye o se prepara para la resistencia. Y la pregunta surge espontánea. La Heréndira Betancur actual, ¿qué es lo que anuncia a la gente del siglo XXI? Probablemente le alerto sobre la violencia de género. Anuncio a las mujeres que tenemos derechos que no son respetados. Sobre todo les hablo de los derechos sexuales y reproductivos. Voy diciéndoles que juntas podemos luchar por la equidad y la justicia. En el año 2013, la magíster Heréndira Betancur es elegida como presidenta de la Federación Nacional de Obstetrices del Ecuador. Y la tarea gremial sigue en pie. Gané el concurso, entré a la residencia y ahí me quedé para siempre en el Hospital Bacortiz. No fue nada fácil. Había colegas que me decían: yo no confío en las mujeres en el quirófano. Años más tarde, la doctora Margarita Salazar se presenta a concurso y obtiene el nombramiento como cirujana pediatra del Hospital Bacortiz. Desde entonces he realizado alrededor de 5.000 cirugías en 22 años de trabajo. Recuerda a un paciente inolvidable. Era un niño que llegó con el intestino perforado. Fue intervenido quirúrgicamente por 7 ocasiones. Yo peleaba buscando un quirófano para poder realizarle las limpiezas quirúrgicas a la hora que fuera. Cuando el niño ya podía caminar y yo llegaba a la visita médica, los residentes le decían: ya llegó tu mamá, llegó tu mamá. Entonces el niño salía corriendo para recibirme. Venía hacia mí para darme su abrazo y su sonrisa. Veo retrospectivamente y siento que todo el esfuerzo valió la pena. He atendido a miles de testimonios de mujeres violadas y cada vez me conmuevo como la primera vez que lo escuché. Fue hace más de 30 años cuando realizaba mi medicatura rural. Desde entonces me involucré completamente en esta lucha desde la Fundación Desafío y siendo parte del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos y de la Coalición Nacional de Mujeres. Es la incansable doctora Virginia Gómez de la Torre. Son más de 3 décadas de lucha permanente, dice. No estoy sola. Cada vez hay más mujeres jóvenes empoderadas y sus tambores y pañuelos dan aliento y esperanza. Dentro de la Fundación Desafío reconoce y agradece la tarea compartida con la doctora Marta López. Recargo energía en los grupos de mujeres, sobre todo en las comunidades más alejadas de las provincias. Ahí, en esos espacios, en ese aire limpio, me recargo y continúo, porque la tarea está pendiente.